No recuerdo en qué momento la necesidad se volvió más fuerte que el miedo. Quizás fue cuando vi los zapatos de la Chilindrina rotos por tercera vez en el mes, o cuando me di cuenta de que el estómago ya no hacía ruido del hambre, sino del vacío. En la vecindad todos sabían que yo no tenía trabajo, y aunque algunos me ofrecían sobras, mi orgullo era más duro que mi pobreza. Así que cuando escuché que el gobierno estaba contratando policías, no lo pensé mucho. Nunca fui hombre de ley, pero siempre fui hombre de necesidad. El edificio donde hice la solicitud olía a humedad y tinta vieja. Las paredes estaban cubiertas de retratos de hombres serios con miradas muertas, como si hubieran sido pintados justo después de morir. Había algo raro en el aire, algo que no se veía pero se sentía, como una mano fría sobre el cuello. Aún así, entregué mis papeles, mentí en mis antecedentes y firmé. Me aceptaron sin preguntas, como si ya me estuvieran esperando. El primer día que me dieron el uniforme, sentí algo que no supe explicar. No era orgullo ni alivio, sino una especie de peso. La tela era gruesa, casi áspera, y olía a metal y sudor viejo. En el espejo del baño, al ponérmelo, me vi distinto. Ya no era don Ramón, el vecino pobre de la vecindad. Era otra cosa. Una sombra con gorra. Esa noche regresé a la vecindad tarde, y el silencio era más pesado que de costumbre. El viento movía las cortinas del pasillo, y en la penumbra las figuras parecían moverse solas. La Chilindrina dormía, y me quedé viéndola largo rato. Pensé que todo esto era por ella, pero una parte de mí sabía que también lo hacía por mí. Quería sentir que todavía podía controlar algo, que no estaba completamente derrotado. A la mañana siguiente, el señor Barriga vino a cobrar la renta. Lo saludé con una firmeza que nunca antes tuve, con la mano en el cinturón, donde colgaba el bastón reglamentario. Me miró con sorpresa, luego con una especie de respeto. Por primera vez, no me habló como si fuera un pobre diablo. Pero su mirada se detuvo un instante en el uniforme, y vi en sus ojos algo que me inquietó. Miedo. No hacia mí, sino hacia lo que representaba ese trapo azul. Los días siguientes fueron una rutina extraña. Patrullaba las calles, pero pronto entendí que las órdenes no eran proteger, sino obedecer. Nadie hablaba de justicia. Solo de control. No preguntes, me decían los superiores con una mirada seca. Algunos compañeros recibían sobres bajo la mesa, otros entraban en casas sin motivo, y cuando salían, tenían los bolsillos llenos y las manos manchadas de polvo. Yo no decía nada. No podía. La voz se me quedaba atorada en la garganta. Una noche me asignaron vigilancia cerca del mercado. Había llovido, y el agua arrastraba basura por las calles. En un callejón vi algo que me heló la sangre. Un perro muerto, pero no por accidente. Alguien lo había colgado de una cuerda. No supe si era una advertencia o un mensaje, pero la imagen se me quedó clavada. Al regresar, pasé frente a la casa de doña Clotilde. Estaba parada en la ventana, observándome sin moverse. La luz amarillenta le daba un aspecto de cera, y juro que por un instante creí que no respiraba. Cuando parpadeé, ya no estaba. Esa noche dormí mal. Soñé con el uniforme. No conmigo dentro de él, sino con él solo, tendido sobre la cama, moviéndose como si tuviera vida. En el sueño, me miraba desde el espejo con los botones abiertos como ojos vacíos. Desperté sudando, con la sensación de que alguien me había susurrado algo al oído. Pero la habitación estaba vacía, solo el uniforme colgado en la silla, goteando agua que no sabía de dónde venía. Al día siguiente, vi al profesor Girafales visitando a doña Florinda, como siempre. Pero algo era distinto. Los saludé, y me respondieron con amabilidad forzada. Cuando el profesor me estrechó la mano, noté que la retiró enseguida, limpiándosela disimuladamente en el pantalón. No supe si era por desprecio o por miedo. Desde entonces empecé a notar las miradas. Nadie me veía igual. Hasta el chavo, que solía correr detrás de mí con travesuras, me evitaba. Una tarde lo vi escondido detrás del barril, mirándome fijo. No dijo nada, pero su expresión era distinta. Era como si me viera por primera vez, y no reconociera lo que estaba frente a él. Los superiores comenzaron a asignarme recorridos especiales. Lugares donde no debía hacer preguntas. Casas donde entrábamos sin tocar la puerta. A veces salía con las botas manchadas de barro.
otras veces de algo más oscuro. Una noche, uno de los jefes me ordenó acompañarlo a una vieja fábrica abandonada. Había rumores de contrabando, pero allí no encontramos mercancía. Solo gente. Gente que nos miraba con ojos aterrados, esposada, temblando. No entendí qué hacían allí, pero él me dijo que solo cumplíamos órdenes. Que no debía hablar. Y no hablé. Desde entonces, el uniforme ya no me pesaba. Empezó a sentirse como una segunda piel. Lo que antes me daba miedo, ahora me daba calma. El olor a metal, la rigidez de la tela, el sonido de las botas sobre el pavimento mojado. Todo se volvió parte de mí. Una noche, la Chilindrina me abrazó cuando llegué. Su carita se ensució con una mancha oscura de mi manga. No era barro. No tuve valor de decirle nada. El reflejo en el espejo cambió. Ya no veía cansancio, sino algo más frío. A veces sonreía sin razón. A veces no me reconocía. Un día, mientras patrullaba, vi a un hombre pidiendo limosna. Tenía la barba larga, los ojos hundidos, la misma mirada que yo tenía antes. Sentí un impulso raro, una mezcla de compasión y desprecio. Y sin pensarlo, lo empujé para apartarlo del camino. Cayó al suelo, y no se levantó. Me quedé mirando mis manos temblar. No de culpa, sino de poder. Esa noche regresé a la vecindad. El viento silbaba entre las paredes, y las luces parpadeaban como si el lugar respirara. Desde alguna ventana, escuché el llanto de un niño, y el eco de pasos que no eran los míos. Subí las escaleras, y el piso crujió bajo mis botas. Sentí la mirada de todos, incluso de los que ya no estaban. Y en medio del pasillo oscuro, me di cuenta de algo. El uniforme no me pertenecía. Yo le pertenecía a él. No sé cuándo empecé a evitar mirarme el espejo. Antes lo hacía todos los días, por costumbre, por vanidad quizás, para acomodarme el gorro o peinarme el poco cabello que me quedaba. Pero ahora, cada vez que lo intentaba, algo dentro de mí se estremecía. No era que me diera miedo lo que veía, sino lo que no veía. Era como si el reflejo estuviera incompleto, como si el hombre frente a mí no tuviera alma. El uniforme seguía colgado en la silla cada noche, pero ya no parecía un trozo de tela. Lo miraba y sentía que me observaba también. Algunas veces, creía ver que se movía ligeramente, como si respirara, o como si la tela se inflara con un aire que no provenía de este mundo. Me decía que era el cansancio, que mi mente me jugaba trucos, pero no lograba convencerme. El trabajo empezó a exigirme más. Los jefes hablaban menos, pero sus miradas eran más claras que sus órdenes. Una noche, me asignaron a un patrullaje especial en una zona donde los callejones parecían tragarse la luz. Íbamos 3. Yo y 2 hombres que no conocía. No intercambiamos palabras. Solo caminábamos entre sombras, escuchando los ruidos distantes de la ciudad que dormía. Al llegar a una esquina, uno de ellos golpeó la puerta de una casa sin número. Nadie respondió. El otro, sin dudar, la pateó. Entramos. Dentro, una familia dormía. No sé qué buscaban mis compañeros, pero el miedo en los ojos de aquella gente me recordó al mío, al de los días en que no podía alimentar a la Chilindrina. Quise hablar, decir algo, detener lo que fuera que estaba por pasar. Pero el silencio era parte del trabajo. Así me lo habían enseñado. Así lo había aprendido. Después de esa noche, todo cambió en mí. No dormía. No comía. Solo patrullaba y obedecía. La Chilindrina empezó a notar algo. Me hablaba y yo no respondía. Me pedía que la llevara a la escuela, que le contara un chiste, que le hiciera cosquillas como antes. Pero mi cuerpo ya no reaccionaba igual. Me sentía hueco, como si el uniforme me estuviera vaciando poco a poco, alimentándose de lo que yo había sido. Una tarde, doña Florinda me interceptó en el pasillo. Su voz sonaba temblorosa, pero firme. Me dijo algo sobre el ruido de mis pasos, sobre las noches en que salía sin avisar. Pero yo casi no escuché. Su rostro se movía lento, como bajo el agua, y detrás de ella, el profesor Girafales observaba con una mezcla de lástima y desconfianza. Sentí un calor subirme por la espalda, una rabia que no entendía. Cuando quise darme cuenta, estaba apretando los puños con tanta fuerza que me corté la palma con una de las insignias metálicas. La sangre corrió hasta el suelo. Nadie dijo nada. Solo el eco de mis botas cuando me marché.
Esa noche, doña Clotilde me esperó afuera de mi puerta. Tenía esa mirada suya, entre compasiva y perturbadora. Me dijo que las cosas que se visten también pueden poseer. Que hay ropas que se quedan con el alma de quien las llevó antes. Quise reírme, pero su voz me heló. Me pregunté si sabía más de lo que decía, o si simplemente había visto en mis ojos lo que yo ya no podía ocultar. Comencé a tener visiones. Al cerrar los ojos, veía sombras con uniforme, moviéndose en filas, marchando en silencio. No tenían rostro, pero todos llevaban mi nombre en la placa. Me despertaba jadeando, con la garganta seca, el corazón golpeando como si quisiera escapar del pecho. A veces, al abrir los ojos, veía la silueta del uniforme a mi lado, erguida, mirándome. El gorro caído hacia adelante, cubriendo donde debería estar su rostro. Siempre el mismo goteo de agua que manchaba el suelo. Un día, en la comandancia, escuché murmullos sobre una redada. Limpieza, la llamaron. No supe bien qué significaba hasta que vi los preparativos. Nos dieron órdenes directas. Nadie debía saber, nadie debía hablar. Esa palabra, nadie, comenzó a sonar como una condena. Antes de salir, me crucé con uno de mis jefes. Me miró con una sonrisa breve, sin alegría. Dijo que era hora de que demostrara lealtad. Que el uniforme no era solo un símbolo, sino una promesa. No entendí del todo, pero asentí. Ya no tenía fuerzas para resistir. Aquella noche fue oscura como pocas. No había luna, solo las luces rojas de las patrullas reflejándose en las ventanas. El aire olía a polvo, a miedo y a algo más. A hierro caliente. No entraré en detalles de lo que vi, de lo que hice. Solo diré que el silencio fue más fuerte que los gritos. Cuando todo terminó, el suelo parecía un espejo roto, y cada fragmento devolvía una parte de mi rostro que ya no reconocía. Regresé a la vecindad al amanecer. La puerta de mi casa estaba entreabierta. La Chilindrina dormía, abrazando una muñeca hecha con retazos. Me senté junto a ella y la observé largo rato. Sus mejillas, su respiración tranquila. No merecía al hombre en que me había convertido. Me prometí dejarlo todo, renunciar, quemar el uniforme si era necesario. Pero cuando amaneció del todo, ya no encontré el uniforme donde lo había dejado. No estaba colgado en la silla ni en el armario. Busqué por toda la habitación, desesperado, hasta que lo vi doblado cuidadosamente sobre la cama, limpio, planchado, como si alguien lo hubiera preparado para mí. Y sobre él, una nota escrita con mi propia letra. El silencio también es obediencia. No recordaba haber escrito eso. No recordaba haberlo pensado siquiera. Me temblaron las manos. Afuera, la vecindad estaba despierta, los niños jugaban, y por un instante todo parecía normal. Pero dentro de mí, algo se había quebrado definitivamente. Esa tarde salí de nuevo con el uniforme. No porque quisiera, sino porque sentí que no tenía elección. Mientras cruzaba el pasillo, el señor Barriga llegó con ñoño a cobrar la renta. Me miró con tristeza, casi con miedo, y no dijo nada. Solo bajó la vista, como si temiera ver lo que ya sabía. Esa noche, el eco de mis pasos sonó más fuerte que nunca. Y por primera vez, tuve la certeza de que no era yo quien caminaba dentro del uniforme. Era él quien me llevaba a mí. No sé en qué momento empecé a oír el sonido de las botas incluso cuando no las llevaba puestas. Al principio, creí que era mi imaginación. Pasos firmes, acompasados, resonando en los pasillos de la vecindad cuando todos dormían. Pero las noches pasaron, y el ruido seguía. A veces, se detenía frente a mi puerta y permanecía ahí, quieto, como si esperara. Otras, los pasos se alejaban lentamente, y el silencio que dejaban era peor. Intenté convencerme de que era el eco del viento, o quizá los ladridos del perro de doña Florinda que rebotaban entre las paredes. Pero en el fondo sabía la verdad. No era el viento, ni un perro. Era el uniforme. Desde que regresó limpio aquella mañana, algo cambió en el ambiente. Los vecinos me evitaban más que nunca. Las risas de los niños se apagaban cuando yo aparecía. La Chilindrina dejó de correr hacia mí para abrazarme cuando volvía del trabajo. En cambio, se quedaba quieta, mirándome con una expresión que nunca había visto en su rostro. Miedo. No era miedo a que la regañara, sino miedo a mí. Un día la escuché llorar a escondidas. Decía que ya no reconocía a su papá. Me quedé paralizado, escuchando desde el otro lado de la puerta.
Quise entrar, consolarla, decirle que seguía siendo el mismo. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sentí que si cruzaba esa puerta, algo en mí se rompería del todo. Doña Clotilde comenzó a mirarme desde lejos, sin hablarme. Pero una noche, cuando el resto de los vecinos dormía, la vi asomada en su ventana, con una vela encendida. La luz temblaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Alzó la vista hacia mí y murmuró algo que no alcancé a entender. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Y por un instante, tuve la sensación de que la vela no iluminaba su cara, sino que la devoraba. Al día siguiente, en la comandancia, los rumores corrían entre los pasillos. Algunos oficiales habían desaparecido. Otros habían renunciado sin avisar. Decían que los habían visto hablando con periodistas, que querían denunciar a los superiores. Pero nadie volvió a verlos. Yo escuchaba sin decir palabra. Sabía demasiado. Sabía que el silencio era lo único que me mantenía con vida. Esa misma semana me asignaron patrullar cerca de la vecindad. Supuestamente, había movimiento sospechoso. Pero yo sabía lo que eso significaba. Algún jefe necesitaba enviar un mensaje. Cuando pasé frente al portón, vi al señor Barriga cerrando sus cuentas. Me saludó con un gesto nervioso, apretando los papeles contra el pecho. Ñoño estaba a su lado, mirándome como si yo fuera un desconocido. Sentí vergüenza. Esa noche llovió fuerte. El agua caía en torrentes, y el pasillo de la vecindad parecía un río oscuro. Caminé entre los charcos y vi a doña Florinda cerrando las ventanas, apurada. Por un momento, la vi detenerse y observarme. Su rostro estaba entre la sombra y la luz del farol. No sé si fue el reflejo del agua, pero juro que sus ojos brillaban como si contuvieran lágrimas. O rabia. El chavo apareció detrás del barril. Estaba empapado, temblando. Me miró con una mezcla de miedo y compasión que me partió el alma. No dijo nada. Solo se llevó un dedo a los labios, como si me pidiera guardar silencio. Y entonces lo entendí. Todos sabían que algo me estaba devorando. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Esa misma noche, me despertó un sonido metálico. Provenía del rincón donde solía dejar el uniforme. Al abrir los ojos, lo vi extendido sobre la mesa, mojado, como recién usado. El agua goteaba al suelo, formando un pequeño charco que parecía moverse por sí solo. Me levanté y toqué la tela. Estaba helada. En el pecho, sobre la placa, había una mancha oscura. No era barro ni sangre. Era algo más denso, como aceite viejo, como una sombra líquida. Intenté limpiarla, pero la mancha no se quitó. Al contrario, parecía extenderse, subiendo por las mangas, arrastrándose como si tuviera vida. Arrojé el uniforme al suelo y me aparté, aterrado. Pero al día siguiente, cuando desperté, lo encontré colgado otra vez, limpio, sin rastro alguno. Y sobre la silla, la misma nota de antes, con una nueva frase escrita debajo. Ya no hace falta que obedezcas. Ahora eres parte. Me temblaron las piernas. No entendía si alguien me estaba jugando una broma, si los jefes querían enloquecerme, o si el uniforme tenía su propio propósito. Pero algo era seguro. Ya no me pertenecía la voluntad. Los días siguientes fueron un delirio. Las calles parecían más grises, las caras más vacías. Cuando me veía reflejado en los vidrios de las patrullas, notaba algo extraño. El uniforme se movía con una fluidez que no correspondía a mi cuerpo. A veces, el reflejo giraba la cabeza un segundo después que yo. Una tarde, regresé temprano a la vecindad. Doña Florinda discutía con el profesor Girafales. El señor Barriga contaba monedas bajo la lluvia, y doña Clotilde murmuraba oraciones desde su ventana. Todo parecía normal, pero el aire estaba pesado, cargado de algo invisible. Entonces noté a la Chilindrina en el patio, jugando sola, dibujando con un pedazo de carbón en el suelo. Me acerqué en silencio. El dibujo era de mí. Pero no de mí, sino del uniforme. Sin rostro. Sin ojos. Le pregunté, aunque no recuerdo haber movido los labios, ¿qué era eso? Ella solo dijo: papá ya no está adentro. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Corrí al interior, me miré al espejo, y por primera vez vi lo que tenía. Mis ojos eran distintos. No había brillo, no había vida. Solo un vacío profundo.
Y detrás, como una sombra pegada a mi piel, el uniforme parecía fundirse conmigo. Intenté arrancarlo. Tiré de las mangas, rasgué los botones, pero era inútil. La tela se aferraba, como si tuviera raíces bajo mi piel. Sentí un ardor terrible, una presión que subía por el pecho. Grité, pero ningún sonido salió. Solo escuché el eco de una respiración que no era la mía. Esa noche, los vecinos escucharon ruidos en mi casa. Golpes, pasos, algo arrastrándose. Nadie se atrevió a entrar. Al amanecer, el pasillo estaba lleno de huellas mojadas que llevaban hasta la salida. No eran de un solo par de botas. Eran muchas, todas iguales, todas marcadas con la insignia del cuerpo. Yo no recuerdo cómo salí. Solo sé que cuando volví en mí, estaba de pie frente al edificio de la comandancia, con el uniforme impecable, las manos limpias y la mente vacía. Nadie me preguntó nada. Nadie notó nada extraño. Esa noche, al llegar a casa, la Chilindrina ya no estaba. No sé cuántos días pasaron desde que la Chilindrina desapareció. Tal vez uno, tal vez una semana. El tiempo se volvió una masa espesa, inmóvil, que se pegaba a mi mente como el polvo a las botas. Lo único que sabía era que la vecindad se había quedado muda. Nadie salía, nadie hablaba. Las risas de los niños se habían extinguido, y hasta el viento parecía esquivar el patio. Busqué por todas partes. Revisé los techos, los callejones, los alrededores. Pregunté a los vecinos, pero nadie me miraba a los ojos. Doña Florinda cerraba la puerta apenas me veía. El señor Barriga ya no venía a cobrar la renta. Y doña Clotilde. Bueno, ella solo me observaba desde su ventana, con los labios moviéndose sin sonido, como si rezara o maldijera, no lo sé. Comencé a soñar con el uniforme. En mis sueños, no lo usaba yo. Lo usaban otros. Cientos de hombres iguales, caminando bajo la lluvia, sin rostro, con las insignias brillando como cuchillas. En el suelo, las sombras se alargaban hasta formar una sola, enorme, que se extendía hasta mis pies. Cuando despertaba, tenía la sensación de seguir escuchando el sonido de las botas alejándose, marcando el paso, como si estuvieran haciendo guardia a mi alrededor. Intenté quitarme el uniforme para siempre. Lo doblé, lo metí en una bolsa y lo escondí en el fondo de un cajón. Pero esa misma noche, cuando abrí los ojos, lo tenía puesto otra vez. Impecable. Ajustado. Perfecto. No recordaba haberlo tomado, ni siquiera haberme levantado. Solo sentí una presión en el pecho, como si el uniforme me apretara por dentro, exprimiendo lo poco que quedaba de mí. Al día siguiente, me presenté en la comandancia, decidido a renunciar. No podía seguir. No después de todo. Pero los superiores me miraron con una sonrisa seca. Dijeron que no era momento de dejarlo. Que había una última tarea que debía cumplir. Me entregaron un sobresellado. Dentro, una dirección. No dijeron más. Salí con el sobre en la mano. Caminé bajo el sol sin rumbo, sintiendo como el calor se mezclaba con el sudor bajo la tela del uniforme. La dirección era cercana. Demasiado cercana. Cuando llegué, levanté la vista. Y supe que todo había terminado. Era la vecindad. Me quedé inmóvil frente al portón. El eco de los niños jugando parecía un recuerdo lejano, algo que había pasado hace años. Las ventanas estaban cerradas. Las paredes, manchadas de humedad. Todo el lugar parecía muerto. Entré. El pasillo olía a polvo y a algo más. Un olor metálico, denso, difícil de describir. Caminé despacio, sintiendo como las sombras se pegaban a las paredes. Cada paso resonaba como un golpe seco. En el suelo, las huellas de botas seguían marcadas, viejas, pero aún visibles. No sabía si eran mías o de alguien más. Llegué hasta mi puerta. Estaba entreabierta. Adentro, la habitación estaba vacía. Sin la cama, sin las sillas, sin los dibujos de la Chilindrina en las paredes. Solo el espejo. Ese maldito espejo. Me acerqué lentamente. Al principio vi mi reflejo normal. Cansado, ojeroso, envejecido. Pero luego noté algo distinto. El uniforme en el reflejo estaba limpio, planchado, brillante. Perfecto. Me miraba con una calma que no sentía. Y entonces sonrió. No era una sonrisa mía. Era una sonrisa ajena. Vacía. Retrocedí, aterrado.
Cerré los ojos, respiré hondo, intenté convencerme de que era mi mente. Pero cuando los abrí otra vez, el reflejo ya no estaba en el espejo. Estaba detrás de mí. Sentí un golpe seco en la nuca. Caí. El suelo me recibió con frialdad. El uniforme seguía sobre mí, apretándome, casi sofocándome. Escuché un susurro que no provenía de ninguna parte. El deber no termina, Ramón. El deber nunca termina. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. Cuando desperté, estaba de pie, fuera de la vecindad. La noche había caído. En mis manos, sostenía una linterna y un arma reglamentaria. No recordaba haberlas tomado. En el pecho, sobre la insignia, brillaba una nueva marca grabada. Una letra, una inicial. No era mía. Mis pasos me llevaron por las calles sin pensar. Cada esquina, cada sombra, parecía observarme. En algún momento, vi reflejos de otros uniformes a lo lejos, marchando en silencio. Todos iguales, todos moviéndose en la misma dirección. Sentí que debía seguirlos. No sé si lo hice por voluntad o por obediencia. El camino terminó frente a un edificio abandonado, el mismo de las primeras redadas. Entré. El aire olía a humedad y hierro. En el suelo había objetos tirados. Papeles, fotografías, nombres tachados. Entre ellos, encontré uno que reconocí. El dibujo de la Chilindrina. Caí de rodillas. Las manos me temblaban. Quise gritar, pero el sonido no salió. Solo un gemido bajo, apenas un eco. En el papel, la niña había dibujado dos figuras. Una pequeña, de trenzas, y otra alta, con un uniforme sin rostro. Y entre ambas, una línea negra que la separaba. No sé si fue rabia, culpa o desesperación, pero apreté el papel contra el pecho y empecé a reír. Una risa rota, amarga, que me arañaba por dentro. En ese momento entendí que no había forma de escapar. Que el uniforme no era solo un símbolo, ni una maldición. Era una herencia. Una cadena invisible que ataba a todos los que alguna vez lo habían usado, una promesa que se alimentaba del miedo de los demás. Volví a la vecindad antes del amanecer. El cielo tenía ese color gris enfermizo que anuncia la lluvia. Nadie salió a verme. Nadie se asomó. Dejé la linterna en el suelo, me senté en el patio vacío, y esperé. El primer trueno sonó como un disparo. Después vino la lluvia. Me cubrió entero, empapando la tela, lavando el polvo, las manchas, todo. Pero cuanto más llovía, más pesaba el uniforme. Hasta que entendí. No se iba a ir. No quería irse. Cuando el sol asomó débilmente, me levanté. Miré alrededor. El barril, las escaleras, las puertas cerradas. Todo igual, todo muerto. En el aire, el olor a humedad y hierro era más fuerte que nunca. Y entonces lo acepté. No hay redención para quien deja que el deber se coma el alma. No hay perdón para el que se convierte en la sombra de su propia autoridad. Ahora patrullo solo. Sin órdenes, sin destino. La ciudad sigue siendo un espejo sucio que devuelve rostros vacíos. Y en cada reflejo, creo ver a la Chilindrina, corriendo entre las calles, buscándome. O huyendo de mí. No importa ya. El uniforme no se quita. Nunca se quita. Porque el uniforme no se usa. El uniforme te usa a ti. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...